Estimadas y estimados, bienvenidos a la tercera sesión del Diplomado en Investigación de las Ciencias Sociales y Económico-Administrativas. Hoy la sesión está enfocada en un aspecto un tanto más práctico, puesto que de la revisión de las primeras entregas de sus actividades, me he dado cuenta que hay deficiencias que son comunes en todos, debilidades que podríamos todavía atender estando en un muy buen tiempo. La primera tiene que ver específicamente con la forma en la que ustedes están construyendo sus apartados y pues esto va un poco de la mano con el sentido lógico discursivo que se está utilizando. Y la segunda tiene que ver con el uso de las fuentes de información y por supuesto con la manera del citado. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer es una clase más de carácter práctico en donde vamos a intentar resolver ambas cuestiones. Es por eso que seguramente no me van a ver, estarán viendo mi pantalla, precisamente con la intención de que vean los armados, de la forma de citar. Les voy a dar por ahí un tip de cómo mejorar o de cómo facilitar más esta situación del citado que suele ser un dolor de cabeza. Y entonces, bueno, pues vamos a dar inicio en este sentido con estos dos objetivos de por medio. Dicho esto, lo que nosotros primero vamos a abordar es la cuestión de cómo construir los antecedentes. Hasta este momento ustedes ya deberían tener un avance hasta los objetivos de la investigación. Entonces, pues vamos a iniciar ahora sí que desde el principio y vamos a partir por esta construcción de los antecedentes de la investigación. Existen muchas formas de armarlos y cada disciplina tiene su propia manera, su propio canon acerca de cómo es que se construyen los antecedentes de la investigación. Incluso podríamos decir que cada disciplina tiene su canon acerca de cómo se construye el anteproyecto de la investigación. Pero específicamente para el apartado de antecedentes, mi intención será que ustedes tengan por lo menos a la mano dos formas. La primera forma tiene que ver con dividir qué conozco y qué no conozco. Por ejemplo, aquí en la pantalla ustedes deberían estar viendo el caso de una investigación que se está desarrollando respecto al derecho a la educación y la intención de que el derecho a la educación abarque el derecho al aprendizaje. Es decir, lo que la investigación declara es que no sabemos cómo el Estado atiende el rezago de aprendizajes como un fenómeno social, educativo, político, jurídico, etcétera. No sabemos. El Estado no sabemos qué es lo que el Estado hace, cómo el Estado visualiza la cuestión de que los alumnos tengan que aprender o si es siquiera que lo considera, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos si es ahí en donde nosotros tenemos o podemos identificar al problema de investigación. Sin embargo, hay cuestiones dentro que están unidas a esta afirmación que sí sabemos. O sea, ¿qué es lo que sí sabemos? Bueno, pues que el derecho a la educación es, como todo derecho, un constructo humano que se transforma continuamente. Y entonces, a partir de esto, lo que vamos haciendo es precisamente desarrollar ideas con relación o desarrollar el argumento que defienda que este derecho a la educación se mantiene en una transformación continua. Y entonces, por ejemplo, este apartado lo que dice es que así como en un inicio el derecho a la educación tenía por objetivo que la iglesia dejara de otorgar educación a los estudiantes mexicanos, pues hoy lo que se ha planteado es que el derecho a la educación abarca hasta el que todos tengan que acceder este, a la educación formal, o sea, se convierte en obligatoria, tal como lo dice el artículo tercero, y entonces esto lo que hace es demostrar que el derecho a la educación va cambiando de acuerdo al contexto en el que se crea. Entonces, bueno, a partir de ahí, lo que nosotros tenemos es un primer punto que sí sabemos, es decir, ahí tenemos un primer antecedente. Luego, ¿qué otra cosa sí sabemos? Bueno, ustedes vean aquí cómo se va desarrollando todo esto. Esto que yo les resumí en unos pocos minutos, segundos, se va desarrollando a lo largo de todo el texto. Se citan autores que concuerden con lo que estamos diciendo. Aquí en este caso, por ejemplo, yo hice gráficos, ¿no? Que demuestran esta situación que se ha expresado.
y así sucesivamente, ¿no? Se va armando todo este desarrollo de la idea principal. Y entonces, ¿qué es otra cosa que sí sabemos? Bueno, sabemos que existe un fenómeno llamado rezago de aprendizajes y que este fenómeno está vinculado a un concepto que se llama calidad educativa y eficacia educativa. Eso sí lo sabemos, porque ya ha sido declarado por el Banco Mundial, ha sido declarado por la UNESCO, es decir, existen evidencias de que esto existe. Tan existen evidencias que incluso tenemos ahí los reportes de los exámenes PISA y demás evaluaciones que se han realizado en México, ¿no? Evaluaciones del aprendizaje, por supuesto. Y entonces, a partir de esto, esta es otra cosa que sí sabemos y que nos permite desarrollar esta otra idea. Hay que desarrollar la idea de que hay evidencia de que los estudiantes mexicanos pues van a la escuela, ahora van a la escuela, pero no aprenden, ¿no? Y que esto implicaría que pues no se está logrando la calidad educativa que tanto se enarbola ni la eficacia de la educación, que se supone que es algo que deberíamos estar logrando, ¿no? Y entonces vean nuevamente, vamos armando con autores, vamos armando con una serie ahí de una serie de evidencias y una serie de elementos que nos permitan otra vez desarrollar esta idea que es sabida, que es conocida. Ojo, si ustedes se dan cuenta, estas dos lo que hacen es soportar, justificar, de alguna manera se convierten en pilares de eso que no sé. Es decir, me permiten asegurar, me permiten afirmar, se van uniendo con la intención de que me permitan afirmar que hay algo que no se sabe, que es lo que les comentaba al principio de la exposición, ¿no? ¿Qué es lo que no sabemos? Pues cómo el Estado está resolviendo esta situación, que se supone que debería estar resolviendo porque pues ya está demostrado que existe, ¿no? Y un tercer elemento que sí sé, pues es que el Estado tiene que responder. Pero ¿cómo caramba responde? Entonces, aquí lo que hacemos es desarrollar precisamente la idea de que el Estado tiene que responder, tiene la obligación, está sujeto por derecho, vamos, los derechos humanos lo obligan a responder a este tipo de problemas, ese constructo jurídico, ¿no? Lo obliga a responder a estos problemas, y entonces a partir de esto empiezo a desarrollar esta idea de por qué el Estado tiene que responder, cómo responde, se supone de manera genérica a los problemas sociales, pero esto me tiene que llevar entonces, ahora sí, en el planteamiento del problema, a decir, sin embargo, no sé cómo atiende de forma específica el rezago de aprendizajes. Vean, y quiero, ojalá se logre tener comprensión acerca de cómo los antecedentes sirven para sostener lo que yo afirmo que no se sabe. ¿Se acuerdan que en una de las primeras sesiones yo les decía, bueno, es que el problema se encuentra ahí en donde está el vacío del conocimiento, en donde tenemos esa parte que nosotros desconocemos, en donde no se ha investigado, en donde no se ha alumbrado, ahí se encuentra el planteamiento del problema. Es por eso que esta forma de desarrollar los antecedentes se basa en una lógica de determinar qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Pero entonces lo que se sabe me permite demostrar que realmente esto que yo digo que no se sabe, pues no se sabe, ¿no? O sea, estoy demostrando que en realidad no se sabe. Porque yo podría afirmar, ¿no? Que es que no se sabe, pero puede ser que ya exista un montón de investigación al respecto y que en realidad sea un tema que ha sido múltiples veces abordado y en consecuencia que en realidad no se trata de un vacío del conocimiento, sino que simplemente lo que está sucediendo ahí, pues es que yo no lo sé, ¿no? Pero no es porque no se sepa, no es porque no se haya hecho producción del conocimiento al respecto del tema. Entonces, bueno, en este sentido, nosotros tenemos otra vez, reitero, una construcción de antecedentes, planteamiento del problema, basada en una lógica de lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿Qué se sabe acerca de este tema? Y lo que no se sabe acerca de ese tema es justamente el problema de investigación. Y entonces, una vez, aquí vean cómo hay todo un desarrollo para poder llegar al problema de investigación, y entonces, en el párrafo final lo que hago es aterrizar justamente, pues que esto es lo que se va a investigar porque esto es lo que se considera que no se sabe, ¿no? Y entonces esto me lleva, ojo, el planteamiento del problema se vincula con la pregunta de investigación,
Porque entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es preguntarme cómo se ha caracterizado la respuesta del Estado mexicano con relación al rezago de aprendizajes y su abatimiento. Es decir, si yo en mis antecedentes ya dije que existe un fenómeno que se llama rezago de aprendizajes, que a esto el derecho a la educación lo que hace es vincularlo y en sus múltiples transformaciones lo que hace es sujetar al Estado a responder a través de sus políticas, a responder a través de todas sus acciones, a resolver los problemas sociales. Sin embargo, ese problema sigue existiendo. Y como sigue existiendo el problema, lo que yo no sé, que es el planteamiento del problema de mi investigación, es cómo atiende ese problema concreto. Y entonces, ¿cuál sería mi pregunta de investigación? ¿Cómo se caracteriza la respuesta del Estado? Que es justamente lo que estoy planteando que no se sabe. Y entonces aquí pueden ver ustedes que hay una serie de preguntas específicas. Estas preguntas específicas se construyen con la intención de que sean metas cortas, metas concretas, que me lleven a poder responder o a estar en capacidad de responder a esta pregunta general. Entonces, por ejemplo, para que yo pueda responder cómo se caracteriza la respuesta del Estado, pues primero tendría que preguntarme qué elementos integran el derecho humano a la educación. O sea, actualmente, ¿cómo está construido? Porque a lo mejor yo puedo decir que el Estado tiene la obligación de responder, de resolver este asunto de los aprendizajes, pero pues hay que ver qué dice el artículo 3, ¿no? ¿Qué es lo que dice el derecho humano a la educación para que yo pueda generar esa afirmación? Luego tendría que ver, bueno, pues, ¿y cómo me puedo defender acerca de esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo demandar que no existe, que no sé, que yo no he aprendido en la educación, por ejemplo, ¿no? En mi formación formal, vamos, disciplinar. ¿Cuáles son las políticas que se aplican a este tema? ¿Han funcionado o no han funcionado? ¿Y qué es lo que dicen las personas que están involucradas en todo este asunto? Y entonces, de esta manera, yo espero que ustedes estén observando cómo se vincula o cómo se vinculan, mejor dicho, los antecedentes de la investigación con el planteamiento del problema, la pregunta general y las preguntas específicas. Y esto evidentemente nos tendría que llevar a poder argumentar acerca de por qué la investigación tendría que realizarse. Es decir, ¿cuáles son las razones, cuáles son los motivos por los que la investigación se debe realizar? ¿Qué beneficios le va a traer? ¿Qué beneficios le va a traer a el conocimiento, le va a traer a la sociedad, le va a traer a las personas que se dedican a estos temas, no solamente en la parte de investigar, sino incluso en la parte de aplicar? Por ejemplo, los profesores se verán beneficiados en algo con esto, no se verán beneficiados en nada, los estudiantes se verán beneficiados en algo, esta investigación les va a aportar algo, y eso es lo que yo debo establecer dentro de mi texto de justificación. El texto de justificación normalmente no lleva referencias porque es un texto personal. Sin embargo, tampoco es un error hacerlo. Recuerden que las referencias, las citas, siempre van a estar presentes siempre y cuando yo haga una afirmación. Es decir, si yo digo que existe un problema y que ese problema tiene que ser resuelto, bueno, tengo que decir de dónde lo estoy obteniendo, de dónde estoy sacando esa afirmación que me atrevo a enarbolar dentro del trabajo de investigación, ¿no? Entonces, siempre y cuando en mi redacción haya algún tipo de afirmación, bueno, pues esa afirmación tendrá que estar sostenida por alguna fuente y por lo tanto debe aparecer una cita. Y entonces, finalmente, todo esto nos tiene que llevar a plantearnos metas, que en realidad no son metas, sino realmente la denominación es la de objetivos, ¿no? Objetivos que sean realizables, que sean alcanzables, que sean verificables, que realmente sea plausible poder llegar a ellos. Y entonces, les decía en la sesión anterior, la primera palabra que aparece en la redacción de un objetivo, ese es un verbo, y ese verbo tiene que estar en infinitivo, debe terminar en er, ar o ir. Y entonces, por ejemplo, como mi pregunta es, ¿cómo se caracteriza la respuesta del Estado? Vean, mi primer objetivo es caracterizar la respuesta del Estado. Si ustedes recuerdan, mi primera pregunta específica era, ¿qué elementos integran al derecho humano a la educación en la legislación nacional e internacional?
Y entonces mi primer objetivo específico será analizar los elementos que integran el derecho humano a la educación en la legislación nacional e internacional. Quiero que vayan notando que todo se encuentra vinculado. No podemos simplemente aventar ideas, sino que los antecedentes, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos e incluso la justificación van marcadas sobre una misma línea. Les voy a presentar otro caso, que sería el segundo ejemplo, acerca de cómo plantear estos textos. En este caso, lo que ustedes pueden ver son unos antecedentes del problema que ya no están construidos bajo la lógica de qué sé y qué no sé, sino que esta vez están construidos de manera yendo de lo general a lo particular. Y entonces aquí la intención es ir desarrollando en un texto seguido los temas que están vinculados al problema de investigación. Esta investigación, por ejemplo, tiene que ver con ¿innovan los docentes dentro de las aulas? Y si lo hacen, ¿cómo lo hacen? ¿De qué forma están innovando los profesores en las aulas? Y entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es que se empiezan a desarrollar las ideas, reitero, de lo general a lo particular, y es por eso que se empieza planteando la situación acerca de cómo los docentes van desarrollando sus experiencias dentro del salón. Eh, Incluso aquí planteo una experiencia personal, ¿no? Acerca de cómo yo he vivido, no como profesor, sino como estudiante, la observación acerca de cómo el docente, cómo veo que el docente lo hace, cómo lo ha hecho, si ha servido desde mi punto de vista. Y entonces eso me sirve solamente como una introducción que me lleva a plantear cuál es la importancia de la educación superior. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante que los profesores innoven dentro de este terreno? Pero antes de poder responder a eso, lo que yo tengo que plantear es qué es la educación superior y para qué sirve, ¿no? Y entonces a partir de eso, ese es mi general, empiezo a bajar, empiezo a bajar. Aquí ustedes pueden todavía ver cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida derivada de los estudios de educación superior, etcétera, ¿no? La universidad, cómo trabaja la universidad actualmente. Vean cómo voy bajando, voy bajando. Porque es importante que se adapte, que cambie, y entonces cuando yo digo, bueno, es que es importante que cambie, entonces ahí es en donde entra el siguiente tema y entonces puedo decir, ah, bueno, y entre esto, la innovación educativa pues es una opción, ¿no? Es una oportunidad, porque miren, la innovación educativa es esto, sirve para esto, se puede entender de esta forma, se aplica así, la UNESCO ha dicho, y fíjense cómo voy utilizando a mis autores para poder sostener mis afirmaciones. Y entonces, una vez que yo ya hablo, ¿no? De la innovación educativa, de cómo es, de por qué es importante, cómo funciona, entonces empiezo a decir, bueno, pero para que la innovación educativa se dé, pues tiene que estar ahí un docente, ¿no? Tiene que estar ahí un docente que la esté implementando, incluso no solamente que la implemente, sino que se la imagine, la cree, la diseñe y pues posteriormente la lleve hacia el aula, ¿no? La lleve, la materialice, vamos. Y entonces ya empiezo a hablar ahora acerca de los docentes, la práctica docente, la acción de educar, ¿no? Que tiene que ver todo esto con los profesores. Y entonces de esta parte ahora caigo en, bueno, pues es que esto es importante porque los profesores lo que hacen es dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y es ahí en donde se va a innovar. Y entonces ahora empiezo a tratar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y empiezo a establecer qué es, cómo funciona, para qué sirve y demás. Y entonces todo esto me tiene que llevar a establecer cuál es el planteamiento del problema. Y entonces ahora sí ya puedo decir, bueno, pues con base en todo esto que he desarrollado, de lo general a lo particular, entonces lo que yo voy a investigar, lo que yo veo como vacío en la investigación, pues es que no sabemos si los profesores innovan y si innovan, no sabemos cómo lo están haciendo. Y es importante porque si nosotros sabemos cómo están innovando, pues lo que podemos hacer es replicar esas innovaciones, ¿no? Y entonces otra vez mi pregunta de investigación es, ¿cómo interactúa el docente con el constructo de innovación educativa? Bueno, esto es una forma elegante de decir, ¿el docente innova? ¿Y en qué grado esto define su práctica y actitudes al crear estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras? ¿Cómo lo hace?
¿no? Y entonces vean otra vez preguntas específicas, qué es la innovación educativa, cómo se implementa en las aulas, cuáles son las actitudes que asumen los docentes, etcétera. Nuevamente tenemos la justificación. Aquí, por ejemplo, en este caso yo sí estuve utilizando citas porque estuve haciendo varias afirmaciones a lo largo del texto, aunque nuevamente la intención simplemente es, bueno, no simplemente, sino que la intención es la de declarar pues, por qué esta investigación es importante, ¿no? Expresarlo. Y entonces esto me lleva a los objetivos. Otra vez, conocer la forma en la que los docentes innovan y cómo lo hacen. Innovan, perdón, o no, y cómo lo hacen. Y entonces vuelvan a ver, vean por favor otra vez cómo los objetivos específicos se conectan nuevamente con las preguntas específicas y con el planteamiento del problema. Reflexionar sobre la definición de innovación educativa, determinar el proceso de implementación, diagnosticar las actitudes, recuperar las experiencias y entonces si regresamos, pueden ver que coinciden con las preguntas. ¿Cómo se implementa en las aulas? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las experiencias? Y entonces de esta forma es que se construye este primer apartado en el que en el que ustedes se encuentran hasta este momento. Y entonces viene algo que me parece que es muy interesante y que tiene que ver con el cómo citar. Uno de los principales problemas de sus trabajos hasta este momento tiene que ver justo con las referencias. Hay ideas muy buenas que se están desarrollando, pero que estas ideas no están sujetas nada, están haciendo afirmaciones que en realidad se convierten en suposiciones porque no las están justificando, no las están sosteniendo, no las están argumentando con información que sea válida, que sea confiable, que sea verificable. Entonces, en este sentido, yo les quiero mostrar cómo lo trabajo yo. Hay un programa que se llama Zotero y este programa denominado Zotero, ustedes lo pueden descargar, es un software libre en la red, realmente no es nada pesado. La gran ventaja de Zotero es que te da una biblioteca en la nube en donde tú puedes ir armando carpetas para tus diferentes trabajos o de acuerdo a la manera en la que tú te organices, o prefieras organizarte, mejor dicho. Y en cada carpeta, pues tú puedes ir guardando diferentes documentos. Zotero, como te da un espacio, la biblioteca te la ubica en la nube, te permite guardar los documentos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver, yo aquí tengo dos documentos que están abiertos, que están guardados en Zotero. Esto es muy útil porque pues de repente hacemos la búsqueda y tenemos por alguna razón que cerrar ese día de dejar de investigar o dejar de buscar. Y resulta que cuando regresamos ya no encontramos el documento, ya no encontramos el link. Y entonces, pues lo que Zotero hace es que lo guarda aquí y te permite acceder directamente desde la carpeta en la que tú lo hayas colocado. También te permite trabajar aquí con el texto. Te da permiso de subrayarlo, te da permiso de hacerle notas, te da permiso de cambiar el color de tu marcador, etcétera, ¿no? Son dos tareitas sencillas, pero bueno, son bastante útiles cuando estamos haciendo investigación. Y entonces, bueno, este Zotero, es importante que cuando ustedes descarguen Zotero, Zotero les va a preguntar que si quieres instalar también la extensión para el buscador, en este caso podría ser Google o Internet Explorer o podría ser Mozilla o podría ser Opera o Safari, el que ustedes utilicen. Le dicen que sí, que si quieren la extensión y entonces en su buscador de Google o en el buscador que ustedes utilicen, va a aparecer en esta esquina, aquí en donde dice extensiones, que es un icono como una pieza de rompecabezas, va a aparecer la extensión de Zotero. Yo lo que hice es que la fijé, la tengo fijada, entonces la única que me aparece o la que me aparece como la principal, pues es la de Zotero. El icono de Zotero va a cambiar de acuerdo al tipo de documento que ustedes estén abriendo. Este iconito se va a modificar. Por ejemplo, si están abriendo un archivo PDF, aquí va a aparecer un PDF. Si están abriendo un libro, aquí va a aparecer un libro. Entonces, bueno, se va a ir modificando. No pierdan de vista esto. Ahorita vamos a regresar ahí. Ahora, lo que yo les recomiendo es que sus búsquedas las hagan en un buscador especial que se llama Google Académico. Yo aquí ya lo tengo dentro de mis atajos, pero bueno, pues lo único que tienen que hacer es en el buscador entrar a Google Académico. Aquí está. El Google convencional lo buscan en el Google Académico y les va a aparecer y aquí aparece. Aquí está el primer link. Le dan clic
Y van a ver que aparece un buscador igualito al Google, nada más que ahora dice Google Académico. Y entonces aquí ustedes pueden hacer las búsquedas. Vamos a pensar que vamos a hacer una investigación acerca de desempeño laboral. Y entonces la ventaja de Google Académico es que te filtra todas aquellas fuentes que no estén dentro de fuentes oficiales, de revistas científicas, de bibliotecas virtuales. Digamos que todas estas fuentes que tengan que ver con blogs, con wikis, que tengan que ver con todas estas páginas que no son confiables ni verificables, Google Académico las filtra. Y entonces aquí solamente te va a aparecer producción científica avalada, la gran mayoría. De repente se le va una que otra, pero la gran mayoría tiene aval. Aquí mi primer consejo es que ustedes se vayan a esta parte, a esta sección, y le pidan a Google Académico que solo les muestre del 2018 para acá. ¿Por qué? Pues porque APA nos pide que las fuentes que nosotros estemos citando no tengan una vigencia, una fecha de producción de más de 10 años. Aquí es importante establecer que existen dos tipos de fuentes. Por un lado está la fuente primaria, las fuentes primarias, y por otro lado están las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas que son creadas por el autor. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la teoría del desempeño laboral de Chiavenato, pues Chiavenato es el autor de esa teoría. Entonces, seguramente si yo me pongo a buscar un libro de Chiavenato, pues no lo voy a conseguir con 10 años con 10 años de vigencia. Entonces, en este caso de las fuentes primarias, APA rompe o se flexibiliza con la norma y dice, bueno, si es una fuente primaria, puede ser su antigüedad mayor a los 10 años, no pasa nada. Pero las fuentes secundarias son aquellas que elabora alguien con base en una fuente primaria. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo voy a escribir un artículo, voy a escribir un libro que se llame Interpretando la teoría del desempeño laboral de Chiavenato. Y entonces ya no es mi teoría, yo estoy escribiendo acerca de una teoría bueno, no es que no me pertenezca, sino que me estoy basando en la teoría de otra persona y por eso se llama fuente secundaria. Entonces, en este caso, en las fuentes secundarias es cuando APA nos dice, ahí sí no hay de otra, tiene que ser con una vigencia de no más de 10 años. Y entonces, bueno, ya habiendo comentado esto, pues lo que tendríamos que hacer es ahora buscar qué tipo de documento me sirve para mi investigación, para armar mis antecedentes, para tal vez trabajar mi justificación, demás, mi planteamiento del problema. Bueno, pues vamos a pensar que esta correlación entre la satisfacción laboral y desempeño laboral. Vamos a pensar que esa nos sirve, vamos a darle clic, la vamos a abrir y entonces la checo. Es muy importante que ustedes lean el resumen les va a decir si realmente esta información les sirve, porque aquí el resumen lo que hace es plantear cuál fue el objetivo de esta investigación, cuál fue la metodología que utilizó. Esto es importante porque recuerden que ustedes van a realizar un diseño metodológico, entonces sirve mucho que vayan viendo otros diseños que han hecho los investigadores para ir tomando ideas para el suyo y cuáles son los resultados a los que se llegaron, ¿no? Cuáles son las conclusiones. Y entonces digo, no, bueno, esta sí me sirve, la voy a guardar en mi Zotero, me voy al clic de Zotero, perdón, al icono de Zotero, doy clic, va a aparecer este cuadro de diálogo. Yo voy a guardar este documento en la carpeta de tareas. Le doy clic y entonces ahora me voy a Zotero. En Zotero, si ustedes se dan cuenta, cuando los artículos de investigación ya traen los datos cargados, que se llaman metadatos, pues aparece, ¿ya vieron? Ya jaló toda la ficha bibliográfica, aquí ya está el título, ya me dijo que es un artículo de revista, porque pues además, miren, tenemos todas estas opciones para hacer citas, las páginas web, todo se cita, todo lo que no sea escrito por mí, de mi mente, de mi intelecto, se tiene que citar. Y entonces, acuérdense que Zotero me pide que yo utilice el apellido paterno, pero no me pide que utilice el nombre completo, entonces solamente voy a marcar, aquí voy a quitar el nombre completo y voy a poner las iniciales, lo mismo voy a hacer acá. El resumen no es necesario, vamos a eliminarlo. Ya el Zotero solito jaló el nombre de la revista, pero
Yo no necesito ni el mes ni el día de la publicación, solamente el año. Y todo lo demás ya está cargado. Y entonces, cuando yo tenga que hacer mi cita en mi texto, Word también va a generar una pestaña de Zotero. Miren, aquí está. Y entonces aquí me da tres opciones. Yo voy a utilizar la de añadir y editar cita. Aquí me va a preguntar, fíjense, esta es otra ventaja de Zotero. Zotero tiene todos los formatos de citación, bueno, la gran mayoría, los más importantes por lo menos, pero tiene el APA en su séptima edición, que es la más reciente, está actualizado. Entonces esto nos permite pues no tener que quebrarnos tanto la cabeza a la hora de hacer referencias y demás, ¿no? Entonces le voy a seleccionar, voy a dejar ahí como en la selección de APA 7, que es la que vamos a utilizar nosotros, le doy OK. Ahorita se va a actualizar, se va a cargar y entonces me va a aparecer este cuadrito de diálogo. Y le voy a decir que yo quiero citar a Romero. Correlación entre la satisfacción laboral y desempeño laboral. Sí, sí es este. Entonces le voy a dar clic, le voy a dar enter y ahí está la cita. Quiero que noten que es muy sencillo, ¿no? Hacer la inserción de estas citas, hacer la inserción de los autores a través de Zotero, porque una vez que yo termino de escribir, que termino de hacer mis redacciones, entonces me puedo ir a editar bibliografía y Zotero me hace las referencias. No tengo que conflictarme la vida con este armado. Entonces, vean que realmente es un programa muy sencillo, lo único que tengo que ir haciendo es seguir indagando, sigo guardando, ¿no? Aquí con el icono que en esta sección, voy checando que los datos en Zotero estén bien marcados, que los haya jalado adecuadamente. Ojo, si el documento, por ejemplo, no tiene metadatos, que así se le llaman a estos datos automatizados, o están mal cargados, entonces yo tengo que estar aquí al pendiente para hacer la corrección manual. Por eso es que Zotero me permite hacer modificaciones manuales. No vayan a olvidar eso, tal como yo hice con quitar el resumen o quitar los nombres completos. Entonces, o aquí la fecha también, que la tuvimos que modificar. Entonces, esto es algo en lo que ustedes tienen que estar checando, tienen que estar poniendo atención cada vez que guarden un documento. La otra ventaja que les decía, bueno, pues ya ahora el archivo está aquí guardado en Zotero. Aquí lo puedo tener para consulta, ya no necesito tener que buscarlo nuevamente, ¿no? Ya está aquí, aquí lo puedo leer, aquí lo puedo trabajar, lo puedo subrayar y una vez que ya está guardado en Zotero, entonces también ya puedo acceder a él para hacer la referencia por medio de Word, ¿no? Y entonces de esta forma ustedes ya tienen ahí un ejercicio completo de citado y referenciado, que son dos acciones que Zotero nos permite hacer por medio de la edición y añadidura de citas y la edición y añadidura de bibliografía. Y entonces, pues con esto ustedes deberían tener muchas más herramientas para poder elaborar los documentos que tienen de encargo hasta el momento. Pues bien, espero que la sesión haya sido de gran utilidad, que sea algo bastante accesible para todos y todas, que haya sido comprendida y pues obviamente que les permita mejorar los documentos que ya tienen elaborados hasta el momento. Sin más, pues les saludo y nos vemos en la siguiente sesión.